como el deber de someterse a un interrogatorio. No te escucho, Pablo. Dramático y... ¿Mm? ¿Me escucha ahí o no? Muy bien, sí, ahí sí. Ya, yo lo último que noté era el deber de someterse a un interrogatorio. Y luego Ya, tenemos tres excepciones: por razones de parentesco, por razones de secreto profesional ya. y, bueno, eso era más bien una obligación, el deber de ser interrogado bajo juramento de ser honesto. Al menos yo lo escribí de esa manera, pero estaba como... Eso último yo lo escribí como yo lo entendí. Muy bien. Es que eso es ser sincero, ser honesto. En otras palabras, no mentir. Esa es la verdad. ¿Ah? A ver, esto yo quiero ser súper honesto con ustedes en dos cosas. Lo primero, probablemente no siga la mayoría de la doctrina y creo que en mi aprendizaje o en mi convicción existe una fuerte, yo diría, una fuerte cercanía y de una otra manera, de una otra forma, conexión con lo que es la litigación oral. Entonces, dos ideas fundamentales. La primera, una crítica abierta a lo que es nuestro Código Procesal Penal, del momento que utiliza respecto a los testigos y a los peritos la palabra declaración. Digo, ¿por qué soy minoría? Porque probablemente ustedes van a encontrar en muchos apuntes, en muchos manuales de proceso, en este caso, proceso penal, bien digo, esta palabra, y no va a ser criticada en absoluto, sino que la van a usar de manera permanente y común. Pero en mi opinión, y de un punto de vista ya, vuelvo a insistir, de la litigación oral, los testigos efectivamente no declaran. Los testigos en juicio son interrogados. Es muy diferente la declaración a una interrogación. Y esto no es menor porque en el fondo lo que les quiero decir a ustedes es que cada vez que hablamos de un procedimiento adversarial, como lo es el proceso penal nuestro actual, es porque van a intervenir ambas partes al momento de testear la prueba, al momento de fiscalizar la prueba, ¿ya? Al momento de extraer esa información de la prueba. Y puntualmente respecto del testigo, primero el testigo deberá ser interrogado por una parte, la parte que lo presenta, y luego deberá ser interrogado por la otra parte, la parte que lo va a contraexaminar. Eso, técnicamente hablando, es una interrogación, no es una declaración, porque las declaraciones, los testigos en este caso, y los peritos también, lo prestan o la prestan ante, en este caso, el órgano persecutor, ante el órgano que investiga. Esa es una declaración donde interviene una sola parte que está preguntándole al testigo y el testigo va respondiendo y va declarando conforme a lo que él sabe. Pero en un juicio puntualmente no ocurre aquello. No ocurre aquello porque en el fondo ese testigo ya no va a declarar, sino ese testigo va a ser puntualmente interrogado. ¿Ya? Va a ser guiado por el abogado respectivo para que ese abogado, a través de una guía correcta, pueda extraer la información que resulte necesaria y así poderla, en este caso, hacerla llegar de manera debida al tribunal oral en lo penal en este caso. Entonces, hago hincapié en esto porque la verdad que el código de manera permanente utiliza lamentablemente, en mi opinión, esta palabra que no es la correcta.
Y lo segundo, a propósito de lo que decía Pablo, efectivamente, y que forma parte, en este caso, de el tercer deber que tienen los testigos, veíamos que tenían un deber de, en este caso, un deber de comparecer, un deber de ser interrogados, es decir, de expresar lo que ellos saben, y a su vez, este tercer deber, que es un deber de, la palabra está mal puesta, inclusive en la imagen, es el deber de expresar o de dar respuestas, yo diría el deber de entregar respuestas al interrogatorio con sinceridad. Y esto tampoco es menor, porque cuando hablamos de sinceridad, estamos expresando la idea de eludir este concepto dogmático que significa la verdad, o escapar de la verdad. Y no es porque queremos ser mentirosos o queramos ser mentirosos, no, sino porque la verdad, respetados alumnos, en opinión muy personal mía, propia, y más, yo pienso que estoy más cercano a lo que es la interpretación americana, anglosajona. El fin del proceso no es la verdad, sino que es la probabilidad, o sea, cómo encontramos los hechos de una manera más probable a cómo ocurrieron, y no esa verdad dogmática, esa verdad de una otra forma ideal, finalista, desde el surgimiento del sistema inquisidor, en donde de una u otra forma, si yo no tengo la verdad, quedo truncado, quedo imposibilitado en mi objetivo final. Y eso no debiera ser así. Y muy sencillo, y lo expresaba en la clase anterior. Perfectamente es posible que para un testigo el traje con el que el traje que ocupaba en el lugar de los hechos, en el momento en que ocurrieron los hechos, el traje que ocupaba el imputado era de un color negro, y para otro tal vez va a ser de un color plomo. Y tal vez ninguno de los dos esté mintiendo, esté faltando a la verdad, sino que sus sentidos le dicen aquello. ¿Me captan? Entonces, aquí jugamos o entramos en otro escenario, que es el escenario real de las probabilidades. ¿Qué es lo más probable? ¿Me entienden? Entonces, en ese escenario de las probabilidades es donde me parece mucho mejor que el testigo se le exija que sea sincero, como dice Pablo, que no oculte información, que en este caso sea honesto. Ese es un valor no menor, ¿eh? La honestidad, muy importante. Todo este sistema de litigación oral tiene un alto contenido de honestidad. Acá, cuando yo, por ejemplo, converso con un testigo en forma previa antes de ir a juicio oral, y en el buen sentido lo preparo, no lo preparo para mentir, sino que lo preparo para este interrogatorio de una manera idónea, cosa que este interrogatorio fluya de manera natural y esa información finalmente llegue al tribunal. ¿Me entienden? No lo preparo para que yo le diga al testigo, ¿sabe qué? Usted, testigo, mejor diga esto y no esto otro. No. Yo le digo al testigo, usted, señor testigo, va a ir respondiendo lo que yo le vaya preguntando. Por ejemplo, en el lugar de los hechos, ¿con quién se encontró usted? Y la persona tendrá que responder, yo me encontré con Juan Pérez.
Y ahí termina la respuesta. No, yo me encontré con Juan Pérez y luego ta. Porque ahí derechamente yo dejo al testigo libre y el testigo empieza a introducir información que por ahora yo no quiero que introduzca el tribunal. Pero no para que el testigo mienta, sino para que el testigo finalmente lo que a nosotros nos interesa como litigantes es que ese testigo aporte la información que el abogado le está requiriendo para que esa información llegue de una manera ordenada al tribunal. Yo diría eso más que todo. ¿Ah? Entonces, esa honestidad, esa sinceridad es la que se le va a exigir al testigo finalmente al momento de declarar. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, ¿qué pasa si ese testigo dentro del juicio oral es encontrado como mentiroso? Porque lo que dijo no dice relación con los registros previos. ¿Cuál será la sanción mayor que tenga esa versión de ese testigo? Profesor, ¿puede ser que ¿Sí? incurra en un delito? Claro. Catalina es tu nombre, ¿no? Sí. Ya. Por desviación inquisitiva, siempre nosotros nos vamos al delito. Yo creo que es así, ¿ah? Pero la verdad que antes de llegar al delito, ¿cuál será la sanción, yo diría, inicial? Podríamos arribar al perjurio, probablemente, sí es cierto. Pero ¿cuál será la sanción más elocuente que va a tener ese testigo en ese juicio particularmente? ¿Será que ya no va a ser creíble? Así es, muy bien, Diego. No va a ser creíble, o sea, ese testigo queda como un mentiroso. Y destruye o empieza a socavar la teoría del caso de quien lo presenta. Esa, en mi opinión, es la principal sanción. Porque acá también el test de la evidencia es un test que necesariamente exige credibilidad, exige sinceridad, exige valores que nosotros también debemos de respetar. Dentro de este sistema más o menos reglado, que yo me atrevería a decir que acá más que reglas rituales de procedimiento, también nos interesan las reglas valóricas. ¿Ya? Esto es un juego de valores también que tiene que construirse, que tiene que respetarse, y que al sistema también lo debería de poner en un sitial, en un lugar privilegiado. Porque no vamos a llevar a los testigos para que mientan, derechamente. ¿Ah? No queremos nosotros ser los protagonistas de este juicio, sino que es el testigo el protagonista. Nosotros, como se dice en litigación oral, somos probablemente similares a los guionistas, ¿no? de una obra, de una dirección cineasta, ¿no? Pero los protagonistas son los testigos. Son ellos los que tienen que vertir la información que saben. O sea, eso apunta esto que estamos señalando ahora. Y les pido, por favor, que corrijan estas palabras que siguen estando ahí en la imagen. Tal vez a propósito todavía están en la imagen, para hacer la corrección y para explicar el por qué no es declarar, por ejemplo. Y el por qué se utiliza la palabra sinceridad y no verdad. Esto es una cuestión de avanzada, en mi opinión, porque si hoy día yo les preguntara a ustedes, si yo le pregunto, por ejemplo, a Cristian Mamani,
¿cuál sería, en materia procesal penal, el fin del proceso? Sería agotar todos los recursos, profesor, para mí. El fin del proceso, ¿cuál sería entonces? ¿Encontrar qué? Encontrar, digamos, la solución, el equilibrio en este caso podría absolver o condenar, pero en mi caso es como, el proceso termina cuando se acabe todos los recursos, cuando esté firme y ejecutaría la Sí, sentencia. no, pero me refiero al fin valórico del proceso. No Ah, al fin en sí material, sino al fin valórico del proceso. ¿Cuál sería sería el proceso? restablecer la justicia y la paz entre las personas. Ya, y para ello, entonces yo qué es lo que pretendo alcanzar en cuanto a cómo ocurrieron los hechos. ¿Qué pretendo alcanzar? Tratar de buscar la verdad para poder llegar a Es un que ahí está el resultado. tema. El Mm. tema no pasa por la verdad. ¿Me captas? Sí. Yo no voy a buscar la verdad necesariamente, porque si busco la verdad voy a morir en el intento. Yo lo que tengo que buscar es lo que fue más probable. Esto es un juego de probabilidades. Y utilizo la palabra juego no porque sea un juego propiamente tal, sino que como hay dos versiones, tengo que finalmente decidirme por la versión que me resultó más creíble, por la versión que me resultó más probable. No sé si me están captando. Esto, la verdad, sinceramente, de una u otra manera, me resulta muy importante, ¿ah? Porque a partir de este momento podría ya iniciarse una escuela para quienes estén convencidos, para los que no, para los que no están convencidos, no. No somos mejores ni peores, ¿ah? Por estar convencidos o no de una interpretación u otra. Claro, yo hoy día estoy muy convencido, cada vez más convencido, que el fin del proceso penal, pasando por la credibilidad, pasando por valores, ¿no es verdad? Pasando por la sinceridad, el fin del proceso no es alcanzar la verdad jurídico-procesal, sino que es alcanzar la probabilidad de cómo ocurrieron los hechos. Esa mejor probabilidad, por así decirlo, ¿no es verdad? Pero esa probabilidad, y acá lo vamos a entrelazar con los estándares de convicción, esa probabilidad contiene siempre márgenes de error. ¿Me capta? Y lo entrelazamos también con la noción de debido proceso, porque la noción de debido proceso parte de la idea de la existencia de márgenes de errores. ¿Qué es lo interesante? Que la sociedad de forma previa acepte cuáles son estos márgenes de errores permitidos. ¿No es verdad? No se trata de que yo llegue a un proceso y diga, no, la verdad que como todo es imperfecto, yo me puedo equivocar. No. Se trata de que yo llegue a un proceso y diga, la verdad es que estamos claros que estamos en sistemas que son imperfectos, pero vamos a darnos pautas de imperfecciones permitidas. Y estas pautas de imperfecciones permitidas van a ser de tal o cual porcentaje. Y eso lo relacionamos, por ejemplo, con los estándares de convicción. Para mí, en materia procesal penal, por ejemplo, el estándar de convicción, el margen de error permitido es mínimo, porque está en juego la libertad de una persona. Y de ahí entonces que yo necesito para poder condenar a una persona una certeza no menor, que en porcentajes matemáticos equivale para muchos casi en un 98%. ¿Me entienden? O sea, que existan
pruebas indiciarias que me permitan prácticamente excluir las dudas razonables. Porque si aparece una duda razonable, automáticamente se desvanece el estándar de convicción. A diferencia de lo que ocurría en materia procesal civil, en donde lo más probable se transforma casi en un 50 y 50%, me refiero. Entonces, lo que me convence más es lo que finalmente yo voy a acoger, y lo que menos me convence es lo que voy a rechazar. Eso significa un margen de error probable casi de un 49%. ¿Ya? Entonces, esto que le estoy transmitiendo a ustedes ahora, en mi opinión, es lo que debería de venir en estos tiempos, es lo que deberíamos de utilizar nosotros, introduciéndolo de manera muy paulatina, pero ya quedarnos con estas ideas y no con las ideas dogmáticas de los autores antiguos, algunos tal vez no tan antiguos, pero que en mi opinión se quedaron anclados en el sistema continental. Que el sistema continental tiende a ser muy dogmático y pensando siempre en dogmas como las verdades. Algunos dicen, no, si estamos hablando de la verdad procesal, que no tiene nada que ver con la verdad real, pero seguimos utilizando el término verdad. Y en mi opinión el problema está en el concepto. Por mucho apellido que le cambie, pero sigue siendo verdad. ¿Me captan o no? Entonces eso es lo que debiera de ir cambiando, y lo enseño o lo estudio a propósito de esta materia que es muy interesante, es muy novedosa. Esto es, bueno, para nosotros es moderno, para otros sistemas procesales no tanto, como el americano, ya ellos han dado por superado esto. Hay un texto que me gustaría el día de mañana que ustedes tuvieran acceso, ojalá dentro del presente año poderlo fotocopiar, que es un texto de Antoine Sarapón. Me parece que se los mencioné en su momento, que utiliza él esta comparación entre el sistema anglosajón y el sistema continental francés. Y a la conclusión a la que llega es que el sistema anglosajón estaría por sobre el sistema continental francés. A propósito de estas cosas que estamos ahora discutiendo, estamos ahora debatiendo, ¿no? Y este texto fue premiado en Francia. Fíjense ustedes, fue premiado en Francia. O sea, no fue premiado en Estados Unidos, sino en Francia, por el premio Montesquieu. Y la verdad que eso me da a mí razón para entender de que es un texto que de una u otra forma me parece serio y creíble. Voy a ver si lo tengo acá, brevemente voy a buscarlo, a ver si le puedo mostrar a usted la página o la parte, a ver si lo tengo acá. Si no, se lo dejaría para mañana. Permiso, ¿eh?
Jóvenes, ¿me logran ver o no? Sí, ahora profesor. sí. Sí, profesor. Mire, yo me quedaría muy tranquilo y muy conforme este año si logramos que ustedes tengan este texto, que lo podríamos dejar en algún lugar para fotocopiar lo que termine la cuarentena, que se llama Juzgar en Estados Unidos y en Francia, Cultura Jurídica Francesa y Common Law. Premio Cherchez Montesquieu al mejor libro jurídico del año 2004. Antoine Garapon y Ioannis Papadopoulos. Este es el libro, ustedes lo están apreciando ahora, la portada al menos, y este es el libro que me gustaría que ustedes lo pudieran leer. ¿Ah? No tiene contenidos evaluativos, o sea, no pretendo con esto evaluarlos, sino que introducirles a ustedes una suerte de inquietud intelectual, para que de una u otra manera algunos, si les interesa, realmente puedan avanzar más, y por qué no decirlo en una también futura memoria, ¿no? Entonces, este es el texto. Una vez que termine la cuarentena, me gustaría que ustedes pudieran tener acceso a esto, ¿ya? Eso era lo que les quería informar hoy día, así como de manera preliminar. Discúlpenme si me voy un poquito de la clase, ¿no? O a lo mejor no tanto, porque está muy relacionado con la clase, lo que estoy diciéndoles ahora. ¿Habrá alguna pregunta en relación con lo que estaba mencionándoles? ¿Se quiso o se entendió un poco lo que le quise dar a expresar, lo que les expresé, o no entendieron mucho? Sean, por favor, muy honestos conmigo, ¿ah? Yo sí lo entendí, profe. Ya. ¿Quién me contestó? Yo, Catalina. Catalina, es que como no les veo los nombres ahora acá. Bien. Entonces estábamos en los deberes que tenían los testigos. Este es un deber, o estas son reglas que introdujo el Código Procesal Penal, no para todos los medios de prueba. Los medios de prueba que están reglados en este código son la prueba testimonial, la prueba pericial y la prueba documental. Y estábamos en las excepciones que tenían los testigos para poder ser interrogados. Y finalmente en la última obligación que tenían los testigos, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las tres obligaciones que tienen los testigos? En un juicio oral. Primero sería la obligación de comparecer. Ya, La segunda es la obligación de someterse a un interrogatorio. Y ya. la tercera sería el deber de responder con sinceridad a las preguntas que se le Muy hagan. bien, Diego. Muy bien, Diego. Muy bien. ¿A ti, Diego, en lo futuro te gustaría ser fiscal o defensor? ¿O no te gusta el proceso penal? Sí me gusta, pero derecho tiene tantas áreas que no sé a qué me dedicaría en este momento. Ya.
Y yo la verdad que te invito el próximo semestre a participar en la asignatura esta de litigación oral, ¿ah? Ya, profesor. O sea, lamento decirle que es mi último semestre. Creo que en el fondo tienes aptitudes. Además que eres bastante disciplinado porque no te has perdido prácticamente ninguna clase. Y eso es bueno. Aprovecho y discúlpeme que me tome estos minutos. ¿Está conectada María Francisca Kraus? ¿No? Quería saber simplemente cómo estaba ella, cómo se conectaba desde la novena región. Otro día le preguntaré. ¿Hay algún otro alumno que se esté conectando de afuera de la región? ¿O todos están actualmente acá en la ciudad? Parece que todos están acá. Bien, vamos con la prueba pericial. Yo le había dicho a ustedes que se leyeran el artículo 315 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el artículo 315 del Código Procesal Penal? ¿Alguien lo leyó? Le voy a pedir a alguno de ustedes entonces que lo lea para que nos quede claro más o menos cuál es la incidencia de este artículo 315. Nótese, del punto de vista de algo reglado que está dentro del proceso penal nuestro actual. Que no es la regla general, no es lo usual que tengamos cosas tan regladas. ¿Qué dice el 315? ¿Quién me lo lee, por favor? Tú mismo, Diego, por favor. Ok. Y el artículo 315 dice el contenido del informe de peritos. Bueno, sin perjuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante un tribunal acerca de su informe, este deberá entregarse por escrito y deberá contener a. La descripción de la persona o cosa que fuere objeto del Estado y el modo en que se hallare. B. La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado. Y C. Las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio. No obstante, de manera excepcional, las pericias consistentes en análisis de alcoholemia, de ADN y aquellas que recayeren en sustancias de estupefacientes o psicotrópicas podrán ser incorporadas al juicio oral mediante la sola presentación del informe respectivo. Sin embargo, si alguna de las partes lo solicitare, fundadamente, la comparecencia del perito no podrá ser sustituida por la presentación del informe. Gracias, Diego. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Este artículo 315 está diseñado para ser cumplido ¿en qué momento del proceso penal? ¿En el juicio oral? Ah, no. ¿La audiencia preparatoria de juicio oral? ¿Quién respondió? Estoy sin... A ver, voy a ver si no me equivoco acá. No me quiero equivocar, por eso como no los veo acá ustedes ahora, ¿quién me está respondiendo? Pero no importa, me parece que respondió Pablo, ¿no es cierto? La segunda vez sí. Sí, Pablo fue. Sí, efectivamente tienes razón, Pablo. Tal vez habría que distinguir, ¿ya?
Porque la primera parte del artículo se refiere a la audiencia preparatoria del juicio oral. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá lo que está diciendo el legislador es qué es lo que tiene que contener todo informe pericial para ser considerado como admisible. Y este informe pericial, para ser considerado como admisible, si ustedes se fijan, no está exigiendo una verdadera pauta, una verdadera metodología de elaboración del informe, donde se nos pide la descripción de la persona o del objeto que va a ser examinado, se nos describe la relación circunstanciada de los métodos que se utilizaron para evaluar esa persona o ese objeto, y finalmente se nos piden las conclusiones. Entonces tiene que haber una suerte de metodología previa, predeterminada, un informe que sea debidamente cotejado, ordenado, ¿no es verdad? Y luego la segunda parte del artículo se refiere puntualmente a la circunstancia de que, si bien es cierto, la regla general es que esos peritos van a tener que concurrir a la audiencia de juicio para poder explicar lo que investigaron, lo que informaron. En algunos casos no sería necesario. ¿Y por qué no sería necesario respecto del ADN, respecto de la alcoholemia, respecto del informe de estupefacientes? ¿Por qué no sería necesario en esos casos que los peritos concurran puntualmente a la audiencia de juicio? ¿Puede ser porque no están interesados? No. ¿Quién Porque respondió? yo... ¿Quién es yo? Bárbara. No, anteriormente habló, creo que fue la Cata, pero yo pienso es Tú, porque Bárbara, ¿qué piensas? no son los peritos quienes toman la alcoholemia, sino que carabineros. No. La respuesta es otra. Quizá el margen de error. ¿Quién dijo eso? Yo, Diego. Muy bien, Diego. Claro, en esos tres informes el margen de error es mínimo, pues. Entonces, como el margen de error es mínimo, no sería necesario inicialmente que los peritos concurran, porque en el fondo explicarían lo mismo y todo lo demás. Salvo que la parte lo solicite. Porque si la parte lo solicita y da motivos fundados para que concurra ese perito debería de concurrir. ¿Ya? Ahora, si yo solicito a ese perito que concurra, y acá viene una cuestión compleja, yo si solicito que concurra ese perito, voy a solicitar que concurra como testigo propio, porque yo no puedo solicitar que concurran testigos de la contraparte, sino que tienen que ser testigos propios. Y yo un testigo propio no lo puedo contraexaminar, lo tengo que examinar. Entonces ahí se genera una suerte tal vez de dicotomía, porque resulta raro examinar de manera directa a un testigo que aparentemente no sería mío, salvo que en el interrogatorio yo lo transforme en mi testigo. Porque yo ese testigo que examinó o que elaboró el informe de alcoholemia, mi función, ¿cuál debería ser finalmente? Determinar que ese informe de alcoholemia tiene errores.
errores que no son puntualmente relacionados con la ciencia o arte, sino que tienen errores fácticos. Yo le decía a la clase pasada de cómo se había fiscalizado, cómo se había protegido la cadena de custodia. Desde el momento en que se le saca la sangre al imputado, esa sangre se pone en un tubo, ese tubo se dirige al laboratorio, ese laboratorio lo analiza, luego el resultado de ese examen vuelve, vuelve a quien lo requirió, y en todo ese procedimiento tiene que haber una cadena de custodia. Si en algún momento esa cadena de custodia se rompe, automáticamente el resultado es cuestionable, va a ser cuestionable, y el margen de error ya no va a derivar de lo científico, sino que el margen de error va a derivar de lo fáctico. Que ese es el elemento que me gustaría que también les quedara en ustedes hoy día, ese cuestionamiento, ¿no? Acá no todas las cosas se van a cuestionar por lo científico, ¿no? Sino también por lo fáctico. Porque en cada proceso pueden haber errores que van a favorecer muchas veces más al imputado que al ente persecutor. Y por ende que el ente persecutor tiene que ser muy profesional y tratar de disminuir al mínimo esos márgenes de errores fácticos, ¿ya? No sé si me di a entender lo que quise explicar. Si hay alguna duda, por favor, me la señalan, ¿no? Profesor, yo tengo una duda supuesto. respecto de los peritos. ¿Quiénes son los peritos? Yo sé que está el Servicio Médico Legal, pero ¿qué otras instituciones son parte de? Bueno, los peritos inicialmente lo determina el ente investigador, el Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá peritos vinculados, por ejemplo, con estos exámenes que estamos viendo, que son exámenes que se realizan a través de el Instituto Médico Legal, la mayoría de ellos, y otros exámenes que se van a desarrollar a través de un servicio hospitalario estatal, ¿no? Si se requieren peritos ajenos, el Ministerio Público tendrá que justificarlos y serán objeto también de debate. El informe que ellos emitan, ya sea en la admisibilidad, en la audiencia preparatoria de juicio o en el juicio mismo. Pero es el ente persecutor quien va a definir quiénes son sus peritos. Por otra parte, la Defensoría también podría determinar cuáles son sus peritos. Y el ideal que la Defensoría, respecto a los peritos que utilice, también pasen por el Ministerio Público, ¿ya? Y eso básicamente se los digo respecto de los registros previos. Registros previos que son muy importantes para un examen o un contraexamen final en el juicio oral. Que no aparezca como una investigación hecha a espaldas del Ministerio Público y que intentemos en este caso al Ministerio Público derechamente sorprenderlo, ¿me entienden? Aquí el factor sorpresa yo creo que emana más bien de la estrategia de la litigación que de la estrategia de donde yo voy recabando la prueba. La experiencia me va indicando que la prueba siempre debiera de tratar de pasar por el Ministerio Público.
cosa que el Ministerio Público tome conocimiento de que efectivamente la prueba existe, y esa prueba va a ser nuevamente llevada a juicio, y bueno, ahí se verá el contraste. ¿Qué perito es más creíble? Y en ese contraste de qué perito es más creíble, volvemos a las técnicas de litigación oral nuevamente, ¿no? ¿No es verdad? Acá los informes no ganan por sí solos. Los informes son más o menos creíbles en la medida que el perito que los conduce y que los explica resulta ser más convincente para el tribunal. No sé si respondí su pregunta, Bárbara. Sí, profe. Gracias. Hay una multiplicidad de peritos acá. ¿Ah? No hay un perito definido per se, salvo aquellos como los exámenes que veíamos anteriormente de ADN, de alcoholemia, de estupefacientes, que ya podrían de una otra manera estar definidos por el Instituto Médico Legal particularmente. Otro examen que va a estar definido por el Instituto Médico Legal particularmente inicialmente lo sería, en este caso, el informe de un médico forense respecto de una autopsia también, ¿no? Ahora, en paralelo, la defensa también puede desarrollar sus propias pericias, ¿ya? Y esas pericias también deberían de su momento, una vez que están desarrolladas, ser informadas al Ministerio Público por la vía de los registros, ¿ya? ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, es mucho más creíble que ese perito que hizo un informe, que declaró o que se le presentó al Ministerio Público sus registros, y ese perito luego al ser examinado por el fiscal a través de un contraexamen, cuando no es el perito propio, ¿no? A través de un contraexamen, el fiscal lo examina. Y ese perito no cambia la versión, resulta mucho más creíble. Y es más, ese perito en el juicio va a explicar mucho mejor todavía por qué llega a esa conclusión y por qué está rebatiendo lo que dice, por ejemplo, el perito que fue presentado por el Ministerio Público. ¿Me captan? Y no ese perito que aparece como paracaidista, precisamente en el juicio oral, para rebatir todo lo que dice el Ministerio Público. Creo que no es una estrategia válida esa. O no es una estrategia que me convenza. La idea del registro acá es muy relevante, no como medio de prueba, sino como antecedente para un buen examen y contraexamen. Es necesario, la idea del registro es necesario, o el antecedente del registro previo. Cuando yo hablo de registro previo, hablo de declaración previa ante el Ministerio Público, o de informe previo que el Ministerio Público tuvo acceso a esa información. Cosa que el Ministerio Público no diga después, no, esta información yo nunca tuve acceso a ella. Y lo que está declarando el perito ahora, yo no tenía conocimiento de aquello. ¿Entienden? Lo que está no declarando, sino lo que está ahora en juicio el perito está informando, ¿no? Por la vía del interrogatorio. Entonces, el informe pericial, volviendo acá un poco a la imagen, sabemos que tiene su propia estructura, algunas reglas que se requieren o requisitos respecto de este informe pericial. Por cierto, el perito debe ser imparcial, de igual manera como lo deberían de ser los testigos. El perito debe de basarse en principios de la ciencia o arte u oficio que profesa, y cualquiera de los intervinientes, por cierto, va a poder presentar informes periciales.
Y acá nuevamente corregimos, los cuales deben ser respaldados por la versión que presenten ante el juicio o en el juicio. Por la versión previa interrogación que presente en juicio el perito. Y yo agregaría acá, idealmente, con un registro previo en conocimiento de los intervinientes. O sea, ese registro previo a que me refiero yo es que ese informe que emitió el perito va a estar en conocimiento del Ministerio Público, va a estar en conocimiento del creyente, ¿no? Debiera estar en conocimiento, a lo menos del Ministerio Público. Para que el Ministerio Público en su contraexamen, si el perito es de la defensa, para que el Ministerio Público en su contraexamen tenga toda la información necesaria, ¿no? Y si el perito logra salvar ese contraexamen, va a quedar muy validado ante el tribunal. Me pongo del punto de vista de la defensa, ¿no? Acá volvemos al 315 que ya lo habíamos estudiado, lo habíamos analizado. Todos estos requisitos que ya vimos son requisitos de admisibilidad. O sea, esto nosotros lo debemos de exigir, ya sea Ministerio Público o Defensa, lo debemos de exigir en la audiencia preparatoria de juicio oral. Cada vez que se presente o se ofrezca la prueba pericial, el informe debiera estar ya elaborado y debiera de contener esta metodología, estos requisitos. Y la defensa, por ejemplo, vuelvo a reiterar, debería de ofrecer en esa misma audiencia, ¿por qué no?, que quede una copia a disposición del Ministerio Público para el futuro juicio oral. Como a su vez el Ministerio Público, de hecho, lo debe de hacer así, al poner la carpeta investigativa a disposición de la defensa tendrá que evaluar todos estos informes, estudiarlos. Volvemos nuevamente sobre el error. Acá no es declaración, es el interrogatorio del perito prestado en juicio. Y acá la idea se repite en el sentido que el perito debe ser examinado y contraexaminado de igual manera como ocurre con el testigo, con objeto de acreditar o desacreditar las conclusiones del informe. Según técnicas de litigación, claramente acá, cuando hablamos de perito, nos referimos al testigo experto. Ahora, el testigo experto, inicialmente lo que ocurre, y esto podríamos decir que es una excepción a las reglas del examen directo, porque el testigo experto lo que hace, la parte que lo presenta, inicialmente es acreditar a su testigo. Y le hace preguntas inductivas. O le hace preguntas que no necesariamente son preguntas abiertas. Me explico. Yo, al comenzar el examen de un testigo experto, si es un perito, le voy a preguntar, ¿usted le podría, por favor, decir al tribunal
¿En qué universidad estudió? ¿Usted le podría decir, por favor, al tribunal cuál fue la evaluación que obtuvo en su paso por la universidad? ¿Usted le podría decir, por favor, al tribunal si tiene algún posgrado en Chile o en el extranjero? ¿Le podría decir, por favor, al tribunal qué posgrado específicamente tiene usted en relación a esta materia o en relación a qué materias? ¿Le podría decir, por favor, al tribunal qué calificación obtuvo en este posgrado? Entonces yo estoy induciendo al testigo para que me responda lo que yo quiera, pero lo estoy calificando, ¿me entienden o no? O sea, se trata de una persona excelente, brillante. ¿Usted le podría decir, por favor, al tribunal cuántas publicaciones tiene en relación a esta materia que está informando actualmente? Perdón. Y estas publicaciones son en revistas de circulación nacional o extranjera. ¿Le podría decir, por favor, al tribunal qué revistas son? Pregunta. Yo todo lo que le estoy preguntando al testigo, ¿yo sé la respuesta o no la sé? Se supone que sí. Litigante. ¿Ah? No iba a decir que se supone que sí. Ya. La Para- respuesta no se supone. La respuesta es sí. Yo sé toda la respuesta que me está dando el perito. ¿Y por qué sé toda la respuesta que me está dando el perito, Catalina? ¿Por qué debiera saberlas? Porque se supone que... Ay, no No sé. se supone. Bebé. ¿Por qué? Es que se supone que están trabajando en conjunto, ¿no? Claro. No se supone, sino yo en forma previa, yo tuve una entrevista con el perito y le hice este mismo interrogatorio. Mm. ¿Me entienden? Le hice este mismo interrogatorio. Y el perito me respondió parecido. No para que mienta, vuelvo a insistir, no para que mienta, sino para que el testigo me dé la información que yo necesito. Y esa información que yo necesito se la voy a trasladar al tribunal. Entonces yo estoy en este testigo experto, yo en forma previa tengo que acreditarlo. Y acreditarlo porque se trata no de cualquier persona, sino que se trata de un testigo calificado. Al ser un testigo calificado, automáticamente, ¿qué es lo que estoy reduciendo respecto de su conclusión en el informe? Se estaría reduciendo el margen de error. Muy bien, Pablo. Si se fijan, yo no hago la pregunta, al ser un testigo calificado, yo estaría dándole exactitud a la conclusión. No hice esa pregunta. Porque eso es bajo un sistema inquisidor, la exactitud. Yo hago la pregunta en sentido contrario. Yo reduzco márgenes de error, que es la realidad por lo demás. ¿Cuál sería el ideal, por ejemplo, de quien habla respecto de esta clase? ¿Hacer una clase perfecta o reducir el margen de error posible lo que más pueda? ¿Cuál sería la respuesta? Siguiendo la misma lógica, ¿no? Respecto de mi persona. Reduciendo el margen de error, profesor. Exactamente, lo que más pueda. Me voy a equivocar,
pero voy a tratar de equivocarme lo menos posible, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un ser humano, y eso es de toda lógica, ¿ah? Y para eso tengo que preparar la clase en forma previa, para eso tengo que no improvisar, para eso tengo que vertir toda la experiencia que tenga como profesor en esta materia y otras características más, ¿ya? Y tengo que, por cierto, también tratar de lograr una clase participativa y que ustedes también me hagan llegar todas las inquietudes que tengan. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Claro, habíamos dicho ya que estos 3 tipos de informes no era necesario inicialmente que los peritos concurrieran al tribunal a que fueran interrogados, porque tienen un escaso margen de error, ¿no? El informe de alcoholemia, el informe de ADN, el informe de estupefacientes, sustancias psicotróficas, se pueden ir. O sea, científicamente hablando, escaso margen de error. ¿Podemos citar a los peritos para que sean interrogados? Sí, pero ya no, yo diría no tanto por el margen de error científico, sino por el margen de error fáctico que se pudo haber dado en la cadena de custodia del examen. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, esta materia, vuelvo a insistir, está arreglada dentro del Código Procesal Penal. En lo personal no me interesa que ustedes se aprendan las reglas de memoria ahora, porque van a tener el día de mañana acceso al Código Procesal Penal, lo van a leer. A quien le guste esta materia va a tener que incursionar tal vez un poco más. Y porque la memoria es frágil, o sea, yo no pretendo que ustedes aprendan de memoria los articulados ahora para que después me los repitan. A mí lo que me interesa es que ustedes capten ciertas ideas que son fundamentales dentro del proceso penal, dentro del juicio oral propiamente tal. Pues bien, avanzamos, yo diría, de un estadio procesal a otro estadio procesal, de una etapa procesal a otra etapa procesal, y luego de que ha finalizado la ponencia de las partes a través de sus medios de prueba, concluido que fuera el debate final a través de los alegatos de clausura, y ya cuando el tribunal empieza a elaborar la sentencia definitiva, hasta inclusive el tribunal dictó su veredicto ya, pero tiene que elaborar la sentencia definitiva ahora. Y el tribunal ya valoró la prueba inclusive, conforme a las reglas de la sana crítica. Pero ahora viene una etapa que es una etapa muy interesante, que es una etapa que liga al juez con la ciudadanía, liga al juez con el lector del fallo, y tal vez lo más importante, legitima la decisión del juez, del tribunal. No es porque yo, utilizando palabras extremadamente técnicas, vaya a elaborar un fallo que solamente lo va a entender el abogado más preparado, o lo vaya a entender solamente la academia en derecho, sino que este fallo que estoy elaborando como juez debiera ser entendido por cualquier ciudadano de la República, y con mayor razón por las partes destinatarias del mismo, ¿no verdad? Y a eso apunta entonces
la presencia de este requisito que se denomina convicción del tribunal y más específicamente la exigencia o la introducción de un estándar de convicción. Porque lo que va a hacer el juez con la introducción de este elemento, de una u otra manera va a expresar los motivos del por qué se convenció. Que luego de valorada la prueba, o nótese, toda la prueba, valorada toda la prueba, y esa es la gran diferencia que existe hoy día entre el proceso civil con el proceso penal. Porque en el proceso civil los jueces valoran solamente la prueba que les sirve para el resultado del fallo. Acá no. Acá por una cuestión de garantía procesal, el juez tiene que valorar toda la prueba, la que le sirvió y la que no le sirvió. Y luego que ha valorado esa prueba conforme a las reglas de la sana crítica, bueno, viene finalmente el uso del estándar de convicción. Estándar de convicción que nosotros sabemos hoy día, conforme a lo que dice el artículo 340, está introducido en formato de regla. ¿Y por qué está introducido en formato de regla? Porque es un artículo que es una regla que deben de cumplir todos los jueces de la República y deben de seguir y cumplir este estándar de convicción, puntualmente. Claramente les digo que este artículo 340 no es una fórmula. No es para que los jueces digan en su fallo y queda entonces a consecuencia de lo dicho que más allá de toda duda razonable se concluye que el imputado es culpable. No se trata de eso, sino que el juez debe de elaborar en su fallo las razones o debe de describir las razones, los motivos, las circunstancias del por qué no tiene ninguna duda razonable para decidir que el imputado no puede ser declarado no culpable, sino que por el contrario, el imputado debe ser declarado culpable, porque luego de analizada pormenorizadamente la prueba A, B, C, D, y encontrando o utilizándose las máximas de la experiencia, los principios de la lógica, y puede incluir inclusive una prueba u otra, ¿no es verdad? Utilizarla en esta convicción, en esta aplicación del estándar de convicción, debe utilizarla para finalmente demostrar la ausencia de dudas razonables. A eso yo diría que apunta el entendimiento del estándar de convicción. Cómo yo en mi fallo soy capaz de acreditar la ausencia de dudas razonables. Me convenzo como tribunal que no existen dudas razonables para fallar la no culpabilidad del imputado, sino que fallar en sentido contrario. El imputado es culpable. Ahora bien, en sentido opuesto, si luego de analizada la prueba,
el sentenciador llega a la convicción de que si existen dudas razonables, las deberá de mencionar una a una. Nos parecen dudas razonables A, B, C, D, lo que en definitiva significará para este tribunal tener que mantener el estatus jurídico del imputado, en el sentido de que al gozar de presunción de inocencia, no puede ser declarado culpable en este juicio. Y por ende la decisión será la que se ha mencionado precedentemente, razón por la cual es declarado no culpable. Algo así, ¿no es verdad? A eso apunta este estándar de convicción. Vuelvo a insistir, no para que sea utilizado como una fórmula, para que se corte y pegue frases como más allá de todo duda razonable, no, sino para que se elabore. Bueno, en este estándar de convicción yo les he dicho que intervienen otros elementos metajurídicos o extrajurídicos, como serían los elementos culturales, económicos, sociales, que es una materia muy dinámica, que no se agota en esta clase ni tampoco se va a agotar en las clases que vienen. Y por ende los invito a que lean un poquito más, a que lean por favor el trabajo que yo o los trabajos que le he incorporado en recursos. Hay 2 trabajos incorporados, uno de mi autoría y otro de otro profesor, para que por favor en la próxima clase podamos conversar un poquito más con respecto a esto, ya para poder ir cerrando el tema, ¿no? Y ustedes de una otra manera puedan entenderlo mejor. ¿Hay alguna pregunta, joven, en relación a esto? ¿No? No, profesor. Ya. Entonces, quedamos convocados, si Dios quiere, para mañana, ¿o no? Sí. Entonces, mañana les pediría si pudiesen leer un poquito de lo que yo escribí, de lo que escribió el otro profesor, para que lo vayamos conversando, pues, ¿no? Ya. Quedamos hasta acá entonces. Gracias por su presencia. Que estén bien. Chao, Sí, profe, Profesor, hasta gracias. luego. Chao.